Hola, soy Andrés Villaquirán. Voy a explicar cómo determinamos la tabla de parámetros. Vamos a encontrar lo que es gamma, alfa, D, teta y R para cada una de las cuatro articulaciones. Comenzamos con la primera articulación, donde tenemos que gamma 1 es igual a 0, esto porque es una articulación rotoide. Alfa 1, que es el ángulo entre Z0 y Z1 que rota sobre X0, es igual a 0. Como vemos, este eje va a ser el mismo para Z0 y Z1, por lo tanto no va a haber un ángulo entre estos dos ejes. D1, que es la distancia entre Z0 y Z1 a lo largo de X0, va a estar dado también por 0. Como hemos visto, pues es el mismo eje, no va a haber una distancia entre ellos. Θ1, que es el ángulo entre X0 y X1 que rota sobre Z1, va a ser igual a T1. Vemos que teniendo esta base que es fija y este punto que rota con esta articulación, va a haber un ángulo entre x0 y x1. Por lo tanto, como no es un ángulo fijo, lo determinamos como T1. R1, que es la distancia entre x0 y x1 a lo largo de Z1, va a ser igual a R1 mayúscula. Como vemos, desde este punto, desde la base hasta este punto de la articulación, va a haber una distancia entre x0 y x1, indicándonos que esa sería la longitud de esta articulación. Para la segunda articulación, entonces tenemos que gamma 2 también es igual a 0 porque es rotoide. Alfa 2, que es el ángulo entre Z1 y Z2 que rota sobre X1, es igual a 90 grados. Aplicamos lo que es la regla de la mano derecha, en la cual tenemos que si apuntamos nuestro dedo pulgar en dirección de X1 y nuestros demás dedos en la dirección de acá de Z1, entonces para ir de Z1 hasta Z2 vemos que debemos cerrar la palma de la mano. Al cerrar la palma, la regla nos indica que hay una rotación en este eje X1 que es positivo. Esa rotación va a estar dada por 90 grados. D2, que es la distancia entre Z1 y Z2 a lo largo de X1, va a ser igual a 0. Como vimos, ahí es un ángulo más no una distancia. Θ2, que es el ángulo entre X1 y X2 que rota sobre Z2. Aplica lo mismo que para la primera articulación, desde X1 a lo largo de Z2 hasta X2. Vemos que hay un ángulo, pero como esta articulación es rotoide, ese ángulo puede variar. Por lo tanto dejamos este como T2. R2, que va a ser la distancia entre X1 y X2 a lo largo de Z2, va a ser igual a R2. Entonces, como vemos, desde este punto a este punto va a haber una distancia fija, indicándonos que es la longitud de esta articulación 2. Para la tercera articulación, entonces gamma 3 ya no va a ser 0, sino que va a ser 1, esto porque es una articulación prismática. Alfa 3 va a ser el ángulo entre Z2 y Z3 que rota sobre X2. Esto es igual a 90 grados, entonces aplicando lo mismo a la regla de la mano derecha, en donde si apuntamos nuestro dedo pulgar en dirección de X2 y los demás dedos en dirección de Z2, entonces para ir de Z2 hasta Z3 se debe cerrar la palma, entonces esto nos indica que la rotación es positiva y va a ser de 90 grados. D3, que es la distancia entre Z2 y Z3 a lo largo de X2, va a ser igual a 0. Como vemos, no hay una distancia, entonces ahí es un ángulo. Θ3, que es el ángulo entre X2 y X3 que rota sobre Z3. Entonces, aplicando la regla de la mano derecha, se tiene que si apuntamos nuestro dedo pulgar en dirección de Z3 y nuestros demás dedos en dirección de X2, entonces para ir de X2 hasta X3 tenemos que se debe cerrar la palma y esto nos indica que es una rotación positiva, entonces esa es una rotación de 90 grados. R3, que es la distancia entre X2 y X3 a lo largo de Z3. Como vemos, existe una distancia entre este punto y este punto,
pero lo que tenemos que tener en cuenta que como es una articulación prismática, entonces esta distancia va a ser variable. Por lo tanto colocamos un R3 minúscula. Por último, la cuarta articulación, tenemos que gamma 4 es 0 porque es una articulación rotoide. Alfa 4, que es el ángulo entre Z3 y Z4 que rota sobre X3, va a estar dado por menos 90 grados. Entonces, aplicando la regla de la mano derecha nuevamente, esta vez apuntamos lo que es el dedo pulgar en dirección de X3 y los demás dedos en dirección de Z3. Entonces, para ir de Z3 hasta Z4, vemos que la palma tiende a ir hacia atrás. Esto pues nos indica que la rotación entonces va a ser negativa y va a ser de 90 grados. D4, que es la distancia entre Z3 y Z4 a lo largo de X3, como vemos no hay una distancia, ahí es un ángulo, entonces esto es 0. Z4, que es el ángulo entre X3 y X4 que rota sobre Z4, tenemos entonces que como es una articulación rotoide el ángulo va a variar, entonces va a ser T4. R4, que es la distancia entre X3 y X4 a lo largo de Z4, es igual a R4 mayúscula, esto porque vemos que desde este punto hasta este punto hay una distancia fija que sería la longitud de esta cuarta articulación. Bien, agrupando todos los parámetros que encontramos para cada una de las articulaciones, entonces tenemos nuestra tabla de parámetros ya completa, la cual nos sirve para poder determinar a continuación lo que es el modelo geométrico directo, modelo geométrico inverso y el modelo cinemático. Tenemos lo que es nuestros ángulos variables T1, T2, T4, nuestra distancia que va a ser variable R3 y nuestras distancias fijas que va a ser R1, R2 y R4.